¿Has notado alguna vez que dos personas pueden caminar juntas, compartir el mismo entorno, tener acceso a las mismas oportunidades, sin embargo, terminar con destinos completamente diferentes? Esta es la pregunta que Génesis 13 responde claramente al contarnos la historia de Abraham y Lot. Ambos eran prósperos, tenían rebaños, tiendas, pastores y riquezas. Pero mientras Abraham prosperaba constantemente, multiplicando su herencia y convirtiéndose en padre de naciones, Lot terminó perdiéndolo todo por sus decisiones. Y aquí reside el secreto de la verdadera riqueza, la que no se desvanece con el tiempo, no se erosiona ante las crisis y permanece como legado para generaciones. El texto bíblico nos muestra que la riqueza de Abraham y Lot crecía tanto que ya no había suficiente espacio para que pudieran vivir juntos en paz. Este exceso, algo que debería haber sido motivo de alegría, se convirtió en motivo de conflicto entre sus pastores. Esto nos enseña algo profundo: la prosperidad puede convertirse en una carga si no hay sabiduría para administrarla. ¿Con qué frecuencia vemos a personas que reciben mayores ingresos, expanden sus negocios, logran mejores resultados y, en lugar de paz, cosechan conflictos, división y estrés? Lo que le sucedió a Abraham y Lot es un claro ejemplo de que la riqueza requiere más que acumularla, requiere sabiduría espiritual, emocional y práctica. Pero, ¿qué los diferencia? Abraham, ante el conflicto, decide rendirse. Podría haber impuesto su autoridad. Después de todo, era el mayor, el líder, el hombre de la promesa. Pero no, Abraham le dijo a Lot: elige primero. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y es en esta actitud que el secreto de la prosperidad bíblica comienza a revelarse, porque la verdadera riqueza no nace de la codicia ni de la lucha por el territorio, sino de la confianza en Dios como fuente de toda provisión. Abraham sabía que no importaba cuánta tierra le quedara, lo que importaba era la promesa que llevaba consigo. Lot, por el contrario, decidió mirando solo con sus ojos naturales. Vio el valle fértil y verde, bien regado como el jardín del Señor, y eligió esa parte para sí. La decisión parecía lógica, estratégica y sabia a simple vista, pero estaba llena de ilusión, porque la verdadera prosperidad no se mide por las apariencias, sino por la alineación con Dios. Lot eligió basándose en lo que vio. Abraham mantuvo la confianza en lo que Dios le había dicho, y este detalle lo cambia todo. Por eso, necesitamos comprender que la riqueza duradera no es fruto únicamente del esfuerzo humano, sino de la obediencia y la visión espiritual. Puedes tener todos los recursos a tu disposición, pero si tomas decisiones como Lot, basándote solo en las apariencias, podrías terminar perdiéndolo todo en el camino. Ahora bien, si tienes el corazón de Abraham, que se entrega, confía, obedece y se mantiene firme en la promesa, la prosperidad se vuelve sólida, inquebrantable, resistente al tiempo y a las crisis. Y aquí es donde el mensaje empieza a resonar en nosotros. ¿Cuántas personas hoy en día toman decisiones basándose únicamente en lo que les parece más atractivo? Negocios que brillan, relaciones que parecen fructíferas, oportunidades que parecen ventajosas, pero cuando falta discernimiento espiritual, cuando las decisiones no son guiadas por Dios, las apariencias engañan, el terreno fértil se convierte en una trampa y la riqueza se pierde. Por otro lado, quienes eligen confiar en el Dios de la promesa, como Abraham, pueden incluso renunciar a lo que les parece mejor, pero nunca pierden, porque el secreto de la verdadera riqueza no reside en la tierra que eliges, sino en el Dios al que obedeces. Al leer Génesis 13, vemos algo fascinante: tanto Abraham como Lot prosperaron. No vivían en pobreza ni escasez, vivían en una época de abundancia. El texto dice que ambos tenían rebaños, tiendas y grandes cantidades de riqueza. Es importante enfatizar este punto: la prosperidad en sí no es el problema, sino cómo la gestionamos, porque la riqueza sin sabiduría puede convertirse en una carga, mientras que la riqueza con propósito se convierte en una bendición. Abraham y Lot crecían tanto que la tierra ya no podía sustentarlos a ambos. Este exceso, que debería haberse visto como una victoria, comenzó a generar disputas.
Los pastores de Abraham discutían con los de Lot, cada uno queriendo asegurar espacio para sus rebaños. Y aquí surge una valiosa lección: la prosperidad requiere organización, discernimiento y, sobre todo, madurez espiritual. Muchas personas anhelan abundancia, riqueza y prosperidad, pero no se dan cuenta de que, sin carácter ni propósito, la abundancia puede ser una puerta al conflicto, la envidia y la división. Este escenario de exceso revela que la mayor lucha no siempre radica en la escasez, sino en qué hacer con lo abundante. Cuando hay escasez, todos quieren conquistar, pero cuando hay excedente, la competencia alcanza un nuevo nivel. Ya no se trata de supervivencia, sino de territorio, influencia y poder. Esto nos muestra que la prosperidad también es una prueba, revela el corazón, expone las intenciones y muestra quién está verdaderamente preparado para gestionar la abundancia. Ante este conflicto, Abraham pudo haber optado por luchar, afirmar su posición e incluso ejercer su autoridad como líder familiar. Tenía derecho a decidir primero, tenía legitimidad como patriarca, pero no lo hizo. Abraham optó por dejarse llevar, confiando en que su prosperidad no dependía de un terreno, sino de la promesa que Dios ya le había hecho. Esta es la riqueza con sabiduría, comprender que el exceso no puede convertirse en motivo de división, sino de una confianza aún mayor en el Dios de la provisión. Lot, por otro lado, revela el peligro de la prosperidad sin sabiduría. Analiza la situación y elige la mejor tierra, el valle fértil, verde y bien regado. A simple vista, su decisión parecía perfecta, un lugar propicio para multiplicar los rebaños, producir más y asegurar la abundancia. Pero había un detalle invisible que solo el discernimiento espiritual podía revelar: esa tierra estaba cerca de Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción, el pecado y la destrucción. La prosperidad sin discernimiento siempre conlleva el riesgo de estar cerca de la ruina, incluso si al principio todo marcha bien y parece perfecto. Este escenario nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces pedimos más recursos, más prosperidad, más abundancia, sin preguntarnos si tenemos la madurez para lidiar con el exceso? ¿Cuántas veces luchamos por más territorio, más espacio, más oportunidades, sin darnos cuenta de que la verdadera cuestión no es cuánto tenemos, sino cuánto sabemos gestionar con sabiduría espiritual? La prosperidad bíblica no se trata solo de números, sino de legado. Abraham comprendió que su riqueza estaba conectada con la promesa de Dios, con su propósito superior. Lot, en cambio, solo buscaba el beneficio inmediato, lo que le pareciera más ventajoso en ese momento. Y es precisamente aquí donde muchos se pierden hasta el día de hoy, confunden prosperidad con acumulación, riqueza con apariencia, bendición con conveniencia. El exceso en sí no es un problema, pero revela quiénes somos. Cuando llega la prosperidad, ¿sigues confiando en Dios o empiezas a depender solo de lo que tienes? Cuando la abundancia aumenta, ¿mantienes la paz o permites que surjan los conflictos que rompen las relaciones? Cuando tu territorio se expande, ¿mantienes la humildad o te vuelves orgulloso? El escenario de Génesis 13 nos muestra que la prosperidad es un campo de pruebas, donde el carácter, la obediencia y la fe son evaluados por Dios mismo. Esto es lo que diferencia a Abraham de Lot. Mientras Abraham confió en la promesa y estuvo dispuesto a renunciar a lo mejor porque sabía que Dios era su fuente, Lot se aferró a lo que parecía ventajoso, pero que conllevaba el peso de la destrucción futura. Esto nos muestra que la verdadera prosperidad no reside en cuanto se posee, sino en la confianza que se deposita. No reside en el territorio que se elige, sino en el Dios que sustenta la decisión. El escenario de prosperidad y abundancia de Génesis 13 no es solo una historia antigua, sino un reflejo de nuestra realidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos las bendiciones que ya tenemos y cómo nos preparamos para las venideras. El texto de Génesis 13 revela un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que encierra una clave poderosa. El conflicto no comenzó directamente entre Abraham y Lot, sino entre sus pastores. Los hombres que cuidaban los rebaños comenzaron a competir por espacio,
territorio y recursos. La prosperidad excesiva trajo consigo el desafío de la coexistencia. Esto revela una verdad espiritual y práctica, donde no hay alineación, tarde o temprano surgen divisiones, y donde hay división, la riqueza comienza a perderse. Este conflicto entre pastores es simbólico porque demuestra que el problema no siempre reside en los líderes principales, sino en cómo los equipos, quienes los acompañan, gestionan el crecimiento. La prosperidad requiere no solo visión desde arriba, sino unidad en todos los niveles. Cuando la base no está en paz, la abundancia se convierte en una carga, porque en lugar de multiplicarse, comienza a fragmentarse. Esto es exactamente lo que vemos. Abraham y Lot habían prosperado, pero la falta de unidad comenzó a generar fricción. Lo que debería haber sido motivo de celebración, numerosos rebaños, tiendas multiplicadas, evidente abundancia, se convirtió en una fuente de tensión. Esta es una profunda advertencia. La prosperidad sin alineación espiritual y relacional se vuelve insostenible. La Biblia muestra claramente que la prosperidad siempre debe ir de la mano con la paz. No se trata solo de tener recursos, sino de tener armonía. No se trata solo de conquistar territorios, sino de saber preservarlos sin perder relaciones. ¿De qué sirve una casa llena de oro, pero marcada por constantes luchas? ¿De qué sirve una empresa rentable, pero corroída por conflictos internos? ¿De qué sirve multiplicar posesiones, pero perder la unidad familiar? La verdadera riqueza del reino es completa, implica sustento, legado y paz. El conflicto entre los pastores de Abraham y Lot demuestra que la abundancia puede perderse cuando las personas no valoran la unidad, y esta es una lección directa para nuestras vidas. La prosperidad no se trata solo de lo que tenemos, sino de la calidad del entorno que construimos alrededor de lo que poseemos. A menudo, el enemigo no ataca directamente nuestras posesiones, sino que intenta crear desunión, porque sabe que donde hay división, la riqueza se destruye. Abraham comprendió esto rápidamente. No permitió que el conflicto entre los pastores se convirtiera en una guerra abierta. Comprendió que preservar la paz era más valioso que luchar por territorio. Comprendió que no podría vivir la plenitud de la promesa de Dios si permitía que se desarrollara la desunión. Esta es la sabiduría que diferencia a quienes simplemente acumulan de quienes construyen prosperidad duradera. Saber que la paz es parte esencial de la riqueza. Este episodio también nos enseña que la prosperidad no es egoísta. Abraham pudo haber dicho: soy el mayor, soy el patriarca, estoy al mando, pero optó por un camino de armonía, porque comprendió que la prosperidad que viene de Dios no se puede construir sobre la división. ¿Cuántas familias se desintegran por herencias? ¿Cuántas sociedades comerciales fracasan por disputas internas? ¿Cuántos ministerios se debilitan porque la competencia reemplaza a la cooperación? El conflicto entre los pastores de Abraham y Lot es un claro ejemplo de lo que sucede cuando la prosperidad no se gestiona con sabiduría. Lo que aprendemos es simple pero profundo. Donde hay desunión, se pierde la riqueza. La prosperidad sin paz no es prosperidad completa, es mera acumulación temporal. Por lo tanto, la verdadera prosperidad requiere madurez relacional, decisiones conscientes y antepone el valor de la unidad a la vanidad de ganar disputas. Abraham comprendió esto y actuó con sabiduría. No solo administró su riqueza, sino que también cuidó del entorno espiritual y relacional que rodeaba su prosperidad. Y este es uno de los mayores secretos de la riqueza sabia, comprender que la bendición de Dios no se trata solo de poseer, sino de preservar, multiplicar y transmitir esa prosperidad sin permitir que la división destruya lo alcanzado. Al observar el comportamiento de Abraham en Génesis 13, observamos algo que rompe la lógica natural. No luchó por la mejor parte de la tierra, no defendió sus derechos, no se aferró a lo que parecía más fértil, no luchó por asegurar el mejor espacio para sus rebaños. Al contrario, cedió y dejó que Lot decidiera primero. Esta decisión, a ojos humanos, podría interpretarse como debilidad o incluso falta de visión estratégica, pero, de hecho, fue todo lo contrario, fue una señal de fortaleza espiritual y plena confianza en Dios. La verdadera prosperidad no nace de la codicia,
sino de la convicción de que lo que garantiza la abundancia no es la tierra, ni las condiciones externas, ni la apariencia del territorio, sino el Dios del pacto. Abraham sabía que no era la región elegida la que determinaría su prosperidad, sino la promesa que ésta encierra. Mientras muchos desperdician energía intentando aferrarse a lo que parece ventajoso, Abraham nos enseña que la prosperidad con sabiduría se sustenta en la confianza en el carácter de Dios. Este acto de entrega nos enseña que la grandeza no se mide por cuánto ganamos por la fuerza, sino por la capacidad de confiar en que Dios ya tiene preparado lo mejor para nosotros. Abraham no temía la pérdida, porque sabía que con Dios nunca se vería disminuido. Esta es una poderosa clave espiritual. Quienes intentan tenerlo todo en sus manos terminan perdiendo, pero quienes se entregan con fe reciben en abundancia. Lo que vemos hoy es exactamente lo opuesto al espíritu de Abraham. Vivimos en un mundo marcado por la competencia, la prisa y la mentalidad de primero en llegar, primero en ser atendido. Pero la prosperidad del reino de Dios es diferente. No se basa en presionar a los demás, sino en confiar en el Señor que abre las puertas. Abraham demuestra que ceder no es lo mismo que perder. Es mostrar madurez y fe, es declarar con acciones: no importa dónde estoy, yo prospero, porque llevo la bendición de Dios. Y note un detalle importante: quien pareció haber tomado la mejor decisión fue Lot. Escogió las llanuras bien irrigadas, la tierra que parecía más ventajosa a simple vista. Abraham tomó la parte aparentemente menos productiva, pero el final de la historia nos muestra algo grandioso. La prosperidad de Abraham fue tan sobrenatural que se convirtió en el patriarca de las naciones, mientras que Lot, a pesar de haber elegido la parte más rica, terminó perdiéndolo todo cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Esto demuestra que la prosperidad no se trata de apariencias, sino de promesas. No se trata de lo que ven tus ojos, sino de lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Abraham nos muestra que ceder puede ser un acto profético. Es como si dijera: no dependo de las circunstancias, dependo del Señor. Y es precisamente esta clase de fe la que atrae el favor divino, porque, al final, no fue Abraham quien perdió al dejar que Lot eligiera primero. Fue Lot quien reveló su visión limitada, mientras que Abraham se mantuvo firme en su confianza en que Dios es quien multiplica, protege y sostiene. Este episodio también nos enseña algo práctico para la vida. ¿Con qué frecuencia te encuentras en situaciones de conflicto, ya sea en la familia, los negocios, las relaciones o incluso en tu vida espiritual? La tendencia natural es luchar por lo que parece mejor. Pero Génesis 13 nos muestra que quienes andan en pacto con Dios no necesitan luchar por territorio. El pacto garantiza que incluso lo que parece pequeño se volverá grande, e incluso lo que parece limitado se volverá abundante. Abraham sabía que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en la promesa. La tierra era solo un paisaje, la prosperidad venía del cielo, y cuando comprendes esto, no te preocupas por sobresalir en todo, porque sabes que tu ventaja reside en tener a Dios de tu lado. Esta es la mentalidad de la prosperidad con sabiduría. No necesitas competir al mismo nivel que los demás, porque tu fuente es inagotable. Por lo tanto, podemos decir con convicción: la decisión de Abraham de ceder no fue debilidad, sino fortaleza. Nos enseña que la mayor riqueza comienza cuando confiamos en que Dios es nuestro proveedor. Y esta confianza genera una paz interior que el mundo no puede ofrecer. Porque mientras muchos viven ansiosamente tratando de asegurar su parte, quienes confían en Dios saben que su parte ya está garantizada por el cielo. Al analizar la decisión de Lot en Génesis 13, percibimos una lección que resuena hasta nuestros días. El texto bíblico muestra que, ante la propuesta de Abraham, Lot alza la vista y ve el fértil valle del Jordán, una región bien irrigada, similar al jardín del Señor. Para el ojo natural, era la decisión más inteligente, lógica y prometedora. Pero he aquí el punto crucial: eligió basándose únicamente en las apariencias, sin considerar el propósito de Dios, sin discernir los riesgos espirituales que acechaban en ese paraíso terrenal. El contraste con Abraham es marcado. Mientras Abraham confió en la promesa y la fidelidad de Dios, Lot confió en su propia visión limitada.
No buscó guía, no construyó un altar, no le preguntó al Señor. Simplemente vio, deseó y decidió. Este es un retrato de la mentalidad humana que, incluso hoy, guía muchas decisiones, la apariencia sobre el propósito, las ganancias sobre el legado, el ahora por encima de lo eterno. Sin embargo, la prosperidad bíblica no se mide por lo que ven los ojos, sino por lo que el corazón discierne en pacto con Dios. ¿Cuántas veces en la vida elegimos proyectos, relaciones, negocios o caminos porque parecían fértiles, atractivos y llenos de oportunidades, pero en realidad eran territorios peligrosos, contaminados por riesgos invisibles? Esto es exactamente lo que le sucedió a Lot. No discernió que esta tierra fértil estaba a las puertas de Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción, el pecado y la degradación espiritual. Este detalle lo cambia todo, porque la verdadera prosperidad no se trata solo de lograr lo que parece bueno, sino de mantenerse firme en lo que pertenece a Dios. Lot tenía ojos entrenados para identificar las ventajas materiales, pero carecía de la sensibilidad para percibir las señales espirituales. Y es precisamente aquí donde muchos se desvían, confunden la fertilidad con la bendición, la oportunidad con el propósito, la aparente abundancia con la verdadera prosperidad. La Biblia nos muestra que la decisión de Lot fue el comienzo de un camino de pérdida. Se acercó cada vez más a Sodoma, hasta establecerse en medio de ella. Lo que parecía una decisión estratégica terminó en tragedia. Esto nos enseña que no toda la tierra fértil es una promesa. Algunas son trampas disfrazadas. La prosperidad sin discernimiento es como construir una casa sobre arena. Puede parecer sólida, pero no resiste el paso del tiempo. Abraham, por otro lado, no se dejó seducir por las apariencias. Confiaba en que, aunque su suerte no fuera la más atractiva, el favor de Dios haría que las cosas prosperaran donde quiera que pusiera un pie. Esta es la diferencia entre quienes viven según la visión humana y quienes viven guiados por la promesa divina. Y aquí está la aplicación práctica para nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a tomar decisiones basándote únicamente en lo que parece ventajoso ahora? ¿Cuántas veces el brillo inmediato de la tierra fértil ha atraído más que el llamado silencioso de fe? La historia de Lot nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en donde estás, sino en el propósito que llevas, y sin propósito, hasta el valle más fértil puede convertirse en ruinas. La prosperidad con sabiduría nunca se trata solo del presente, sino del futuro. Lot no pensó en el legado, no pensó en las generaciones futuras, no consideró cómo esa decisión podría comprometer a su familia. Buscó la abundancia inmediata y perdió de vista la eternidad. Abraham, por el contrario, construyó con las generaciones, la herencia y el pacto en mente. Y es por eso que, hasta el día de hoy, el nombre de Abraham se recuerda como el padre de multitudes, mientras que la historia de Lot está marcada por la tragedia y la pérdida. Esta diferencia entre Abraham y Lot es una poderosa revelación. La apariencia sin propósito es ilusión, la prosperidad sin discernimiento es engaño, la riqueza que solo proviene de los ojos humanos es efímera, pero la que proviene de la obediencia a Dios es eterna. Cuando Lot decide seguir el camino a través del valle fértil, pensando solo en lo inmediato y en lo que sus ojos podían ver, el texto bíblico nos muestra un contraste extraordinario. Tras su partida, Dios aparece a Abraham, y esta es una clave que no podemos pasar por altos. A menudo, mientras ciertas personas o situaciones aún nos rodean, la visión de Dios se oscurece, pero cuando hay separación, cuando aquello que no pertenece a nuestro propósito se aparta del camino, llega la revelación. Fue en ese mismo momento, tras la separación, que el Señor abrió los ojos de Abraham a una visión celestial. Dios no solo habló, sino que mostró, invitó a Abraham a alzar la vista, no para ver un solo valle, como Lot, sino para contemplar toda la extensión de la tierra, de norte a sur, de este a oeste. Aquí reside el secreto de la verdadera prosperidad, mientras que la visión humana es limitada y miope, la visión de Dios es amplia, profunda y eterna. La riqueza que nace de la obediencia no se limita a una parcela de tierra fértil, sino que se expande hacia un legado que perdura por generaciones. Abraham,
al elegir confiar en Dios y no luchar por territorio, abrió espacio para que el cielo expandiera su visión, y esto es muy poderoso, porque revela que la prosperidad con sabiduría no se trata de luchar por la mejor parte, sino de estar posicionado en el centro de la promesa. Dios no solo le dio una visión, sino que también reafirmó su palabra: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mientras Lot buscaba un regalo inmediato, Abraham recibió una herencia eterna. Este es un principio fundamental: quienes caminan en obediencia y confianza siempre reciben la guía de Dios. La prosperidad no se trata de tener todos los recursos hoy, sino de vivir bajo una promesa que garantiza el futuro. Con cada paso de fe, Abraham descubrió que el verdadero secreto de la riqueza residía en una conexión con el cielo, no en las ventajas terrenales. Y esto nos enseña que cuando Dios amplía nuestra visión, nos muestra no solo lo que podemos lograr, sino también el legado que podemos construir. Entiende cómo obra Dios. Lot alzó la vista por sí mismo y decidió según lo que le parecía más ventajoso. Abraham, sin embargo, recibió la invitación divina: alza ahora los ojos y mira. La diferencia es enorme. Cuando Dios abre nuestra visión, vemos más allá de lo superficial, más allá de la aparente fertilidad, más allá de lo inmediato. Vemos el futuro, la herencia, el propósito. Es como si el cielo dijera: no te fijes solo en lo que parece bueno, mira lo que yo estoy entregando. Este punto es vital para nuestra vida hoy. A menudo, en el ámbito de los negocios, las finanzas, las decisiones familiares o el ministerio, nos vemos tentados a elegir lo que brilla ahora, pero la prosperidad con sabiduría nos recuerda que la visión humana es limitada y engañosa, mientras que la visión celestial es perfecta y completa. La verdadera prosperidad no es el resultado de una decisión rápida, sino de una revelación que viene de Dios. Y nota, Abraham no solo escuchó la promesa, sino que también recibió la dirección para recorrer la tierra, para poner pie en el territorio, para reconocer en la práctica lo que se le había prometido. En otras palabras, la prosperidad no es solo una visión abstracta, es un llamado para el movimiento estratégico. Dios amplía nuestra visión, pero también nos manda a actuar, a ocuparnos, a dar pasos de fe. Quienes caminan en obediencia comprenden que la revelación del cielo siempre viene con instrucciones claras. Esto significa que la riqueza con propósito siempre está dirigida. No es fruto de la casualidad, la suerte ni la mera oportunidad es el resultado de alinearse con la voz de Dios. Abraham obedeció, confió y, por lo tanto, se posicionó. Lot buscó atajos, pero Abraham construyó una herencia. La gran diferencia radica en la fuente de la visión. Ahora, piensa en ti mismo: ¿qué áreas de tu vida necesitan una visión celestial? ¿Qué decisiones has estado considerando solo con ojos humanos, sin buscar la perspectiva de Dios? Quizás negocios, proyectos o relaciones que parecen fértiles, pero sin la aprobación divina, pueden convertirse en trampas. La historia de Abraham nos llama a no depender de las apariencias, sino a confiar en la revelación. Porque cuando Dios nos abre los ojos, no solo nos muestra un territorio, nos muestra un futuro, un legado y una prosperidad que ninguna circunstancia puede robarnos. La visión que recibió Abraham después de su separación de Lot nos lleva a un principio aún más profundo: la verdadera riqueza no se encuentra solo en la tierra, en las posesiones ni los recursos que acumulamos, sino la promesa, la herencia y el legado que emanan de nuestro pacto con Dios. Cuando el Señor abre los ojos de Abraham, no solo le señala las posesiones materiales, sino que le revela un destino eterno. Dices: te las daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esta frase tiene un peso que va mucho más allá de cualquier posesión temporal, es un pacto espiritual que sustenta generaciones. La prosperidad nunca puede reducirse a saldos bancarios, propiedades de tierra o al tamaño de las conquistas visibles. Estos elementos pueden ser las consecuencias, pero no son la esencia. La verdadera prosperidad surge del secreto del pacto. Es allí, en una relación íntima con Dios, donde se establecen promesas que ningún sistema humano puede invalidar. Abraham prospera porque su riqueza no dependía de lo que veían los ojos humanos,
sino de lo que el cielo ya había decretado. Y aquí hay una clave que debemos incorporar a nuestra realidad: todo lo meramente material puede perderse. Un mercado inestable, una crisis económica, un imprevisto, y lo que parecía sólido puede desmoronarse, pero lo que se funda en una promesa, lo que nace de la palabra de Dios, perdura, incluso en medio de las tormentas. La diferencia entre la riqueza efímera y la riqueza eterna radica precisamente en esto: una se construye con el esfuerzo humano, la otra se sustenta en un pacto divino. Abraham lo entendió, y por eso nunca se quedó estancado en el terreno más verde ni en el aparentemente más fértil. No necesitaba disputar porque sabía que lo que Dios le daría sería mucho mayor y duradero. Este es el secreto: cuando tu prosperidad se basa en la promesa, no necesitas vivir con ansiedad, compitiendo ni comparándote. Caminas en paz, sabiendo que lo que Dios ha reservado para ti es innegociable, intransferible e indiscutible. Y note que la promesa no se limitó a Abraham, fue generacional: te la daré a ti y a tu descendencia. En otras palabras, la prosperidad conlleva una mentalidad de legado. No se trata solo de lo que puedes disfrutar hoy, sino de lo que se construirá y transmitirá a quienes vendrán después. Es la diferencia entre la riqueza consumida y la riqueza multiplicada. El mundo predica la acumulación individual, pero el reino habla de herencia colectiva. Esto nos enseña que la verdadera prosperidad requiere una visión a largo plazo. No se trata solo de pensar en el presente, sino de construir algo que perdure en el tiempo. Abraham fue llamado a ser padre de muchas naciones, no solo a enriquecerse. Su historia nos recuerda que el propósito siempre es mayor que las posesiones. Las promesas valen más que el territorio, el legado es más fuerte que las posesiones. Y todo esto tiene su raíz en una sola cosa: el pacto con Dios. Sin pacto, la riqueza es frágil. Con alianza, incluso los pequeños comienzos se convierten en grandes cosechas. No es el tamaño de la tierra, sino la calidad del pacto lo que sustenta la prosperidad. Por eso, Abraham pudo andar con fe, construir altares y avanzar sin temor. Sabía que su riqueza estaba sellada por la palabra de Dios mismo. Ahora, aplica esto a tu vida. ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿En el esfuerzo humano, en los cálculos, en la aparición del valle fértil, o en la promesa que el Señor ya ha hecho sobre tu vida? Quizás hoy mires lo que tienes en tus manos y te parezca poco, pero si estás bajo el pacto, este poco es semilla para la multiplicación. La prosperidad con sabiduría nunca comienza con mucho, sino con la obediencia al pacto. Por eso muchos acumulan riquezas, pero no tienen paz, ni dirección, ni legado, porque confundieron la prosperidad con los números. Abraham nos muestra que la verdadera riqueza comienza con la decisión de obedecer y perdura a través del pacto. El secreto no estaba en la tierra de Canaán, sino en el Dios que prometió Canaán. Y esto es lo que necesitamos recuperar: la conciencia de que la prosperidad implica vivir bajo un pacto, y pacto significa confianza, compromiso y honor. Abraham prosperó porque comprendió que cada paso estaba respaldado por la palabra del Eterno. Este es el fundamento que transforma la riqueza en herencia y los logros en legado. Al observar el destino de Abraham y Lot, la diferencia se hace evidente. Abraham, el hombre que confió en Dios y basó su prosperidad en la promesa, terminó su vida como padre de una herencia eterna, un modelo de fe y obediencia hasta nuestros días. Mientras tanto, Lot, quien eligió lo que parecía mejor a los ojos humanos, terminó rodeado de caos, tragedia y pérdidas irreparables. Esto nos enseña que hay riquezas que perduran y otras que se pierden inevitablemente. Lot vio los campos de Sodoma y Gomorra, tierras fértiles, abundantes y aparentemente estratégicas. Eligió basándose en la ventaja inmediata, sin considerar el entorno espiritual. Mientras Abraham construía altares, Lot erigía tiendas, y esta diferencia de prioridades fue lo que determinó el fin de cada uno. La riqueza que nace de la apariencia puede brillar al principio, pero tarde o temprano se desvanece. Por otro lado, la prosperidad que nace de la obediencia y la fe no solo perdura, sino que se multiplica como un legado. Esta historia es una poderosa advertencia para nuestros tiempos.
¿Cuántas personas han buscado oportunidades aparentemente fértiles que traen semillas de destrucción, negocios que prometen ganancias rápidas, pero roban la paz del alma, caminos que parecen ventajosos, pero se alejan de los principios de Dios, así como Sodoma ofrecía campos verdes, pero ocultaba decadencia moral? Hoy también existen fertilidades ilusorias que atraen la mirada, pero destruyen el corazón. Lot prosperó por un tiempo, sí, pero su prosperidad no tuvo raíz en un propósito. Era riqueza frágil, inestable, vulnerable. Cuando llegó el juicio, lo perdió todo. Sus posesiones quedaron atrás, su familia quedó marcada por el trauma y sus descendientes sufrieron las consecuencias. Este es el retrato de la prosperidad sin sabiduría, brillantez fugaz, pero ruina inevitable. Abraham, aunque renunció a lo mejor, vivía en una riqueza inamovible. Su prosperidad no dependía de su ubicación, sino de su promesa. Podía estar en cualquier lugar, y la bendición le seguiría, porque cuando Dios es la fuente de tu riqueza, llevas prosperidad en tu interior. No se trata del territorio, sino del pacto. No se trata de las circunstancias, sino de la palabra que sustenta tu vida. Aquí reside la gran lección, La riqueza sin sabiduría es vulnerable. Se puede conquistar, pero no mantener. Se puede adquirir, pero no multiplicar. La prosperidad que perdura es la que se basa en la obediencia, la fe y una visión de legado. Es la prosperidad que piensa más allá del presente, que construye para las generaciones futuras, que resiste las crisis y no se pierde en el fuego de las pruebas. Por lo tanto, necesitamos evaluar constantemente, la riqueza que estamos acumulando es como la de Abraham o como la de Lot. ¿Basamos nuestras decisiones en la apariencia o en el propósito, en las circunstancias o en las promesas? La prosperidad no se trata solo de tener, sino de permanecer. No se trata solo de acumular, sino de transmitir. No se trata solo de poseer, sino de continuar un legado que nadie pueda borrar. El mundo valora el ahora, pero el reino valora la construcción eterna. Lot eligió el ahora y lo perdió todo. Abraham eligió la obediencia y se hizo eterno. Esta es la diferencia entre la riqueza efímera y la riqueza duradera. Quienes confían solo en la fertilidad visible pueden terminar cosechando cenizas. Quienes confían en la promesa cosechan generaciones. Y quizás aquí es donde muchos necesitamos reflexionar hoy. ¿Qué priorizamos? ¿El verdor de los prados o la voz del Eterno? ¿La aparición inmediata o la herencia eterna? Porque, al final, lo que marca la diferencia no es cuánto acumulamos, sino lo que queda después de que pasen las tormentas. La historia de Abraham y Lot no es solo una narración distante, congelada en las páginas de Génesis 13. Es un reflejo profético de nuestros tiempos. Cada decisión que tomamos, ya sea en finanzas, relaciones o vida espiritual, conlleva el poder de llevarnos a una prosperidad duradera o a una pérdida inevitable. Por eso, debemos preguntarnos honestamente, ¿estamos eligiendo como Lot, guiados solo por las apariencias, o como Abraham, confiando en el Dios de la promesa? Lo que parecía fértil a los ojos de Lot terminó en ruina, y esto revela una verdad inmutable: no toda tierra fértil es tierra bendita. ¿Con qué frecuencia vemos oportunidades que parecen irresistibles? Un negocio aparentemente lucrativo que exige comprometer principios. Una relación que parece segura, pero que aleja el corazón de Dios. Una decisión financiera que promete ganancias rápidas, pero que no se basa en la integridad. Estas son las llanuras de Sodoma de la actualidad, verdes en la superficie, pero cargadas de semillas de destrucción. Por otro lado, elegir como Abraham requiere fe, obediencia y confianza. Él no se dejó llevar por lo inmediato, no luchó por lo que parecía mejor, no persiguió lo que veía, confió en que Dios era la fuente de su prosperidad. Y esta es la clave para nosotros hoy. La prosperidad bíblica no depende de las circunstancias, sino del pacto. Cuando la bendición viene de arriba, se sostiene en cualquier lugar, en cualquier crisis, en cualquier escenario. Ahora piensa conmigo, ¿en qué área de tu vida necesitas tomar decisiones como Abraham? Quizás sea en tus finanzas, eligiendo la integridad en lugar de los atajos. Quizás sea en tus relaciones, eligiendo el propósito en lugar de la conveniencia. Quizás sea en tu camino,
espiritual, eligiendo construir altares de honor y adoración en lugar de tiendas temporales. Cada decisión que tomas revela en quién confías, en tu propia fuerza o en el Dios de la promesa. Y vean lo poderoso que es esto. La decisión de Abraham no solo lo bendijo, se convirtió en la base de un legado generacional. Incluso hoy, miles de años después, aún hablamos de la prosperidad de Abraham. Sin embargo, la decisión de Lot no dejó legado, solo rastros de pérdida y dolor. Esto nos muestra que las decisiones de hoy afectan no solo nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos, nietos y generaciones. Lo que tú eliges ahora determinará el tipo de riqueza que cosecharán sus descendientes, riqueza fugaz o prosperidad eterna. Este es el llamado de Génesis 13 para nuestros tiempos. No vivas guiado solo por lo que ven los ojos. Vive guiado por la promesa. No decidas basándote solo en las apariencias. Decide con un propósito. No busques lo que parezca más fértil. Construye tu vida sobre lo eterno. Y aquí está la aplicación profética. Cada día nos enfrentamos a llanuras que parecen irresistibles y altares que parecen exigir renuncia. El camino de Lot es más fácil al principio, pero termina en ruina. El camino de Abraham exige fe al principio, pero termina en multiplicación y legado. ¿Qué elegirás? Y quiero animarte ahora, reflexiona sobre tus decisiones financieras. Pregúntate, ¿estoy eligiendo lo que brilla más o lo que se basa en el propósito divino? Reflexiona sobre tus relaciones, ¿me acercan o me alejan de la promesa? Reflexiona sobre tu vida espiritual, ¿he priorizado los altares de intimidad con Dios o simplemente tiendas de campaña pasajeras? Porque la prosperidad con sabiduría comienza aquí mismo, en las decisiones diarias que revelan en quién confiamos. El secreto de la verdadera riqueza, como hemos visto, no reside en el terreno que elegimos, sino en el Dios al que elegimos obedecer. Abraham nos muestra que la prosperidad duradera nace de la fe, la obediencia y la confianza. Esta es la riqueza que no se pierde. Esta es la prosperidad que perdura por generaciones. Esta es la herencia que puedes construir hoy. La verdadera riqueza no está en la tierra que eliges, sino en el Dios a quien obedeces. Esta es la esencia de Génesis 13 y el secreto que diferencia a Abraham de Lot, la prosperidad que perdura de la riqueza que se pierde. Los invito ahora a declarar su decisión en voz alta y también aquí en los comentarios escribir, quiero elegir, como Abraham, para cimentar esta posición en tu corazón y también inspirar a otros que están recorriendo este camino. Ayuda a llevar este mensaje para otros. Para eso no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Y comparte este video con aquellos que necesitan aprender a tomar decisiones sabias y vivir la prosperidad que proviene de la obediencia. En el próximo episodio, nos sumergiremos en Génesis 14. Abraham y la victoria que revela la fuente de la prosperidad. Una poderosa revelación que transformará aún más tu perspectiva sobre la riqueza con sabiduría. No te la pierdas. Bendiciones.